¿Ya se ve? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a ver un poco una diapositiva que va enfocada como en parte a lo que va a ser su prueba uno, pero que también recoge ciertos temas, ejercicios y tópicos que les van a ayudar para su proyecto, sobre todo y enfocado a lo que es la selección de bomba y el dimensionamiento de estaciones de bombeo. Esto es como casi una pregunta fija de su prueba y también es un tópico que tienen que hacer para su proyecto. Bueno, entonces el objetivo de la ayudantía es determinar básicamente y reconocer el punto de operación de una bomba, entender y conocer las características de una bomba, las curvas características, perdón, dimensionar las bombas según los requerimientos y dimensionar las estaciones de bombeo también según los requerimientos de caudal. Entonces, partamos comentando el punto de operación. El punto de operación de una bomba va a ser el punto que me define el caudal, que sería como el flujo volumétrico de fluido que una bomba, o que necesito que una bomba que yo vaya a instalar va a mover o va a ser capaz de enviar desde un cierto punto hasta otro. La idea acá con el tema de las bombas es básicamente mover líquido de un punto a otro. Generalmente es extraer agua desde el fondo de la mina o desde el pit final de un rajo hasta la superficie, o bien desde la frente de trabajo de una mina subte hasta la superficie. ¿Ya? En ambos casos el agua tiene gran incidencia en que básicamente, y puede ocurrir que nos pare el avance del desarrollo de la mina, para ambos casos, rajo o subte. Entonces, por eso la importancia, digamos, de determinar bien estos puntos, ¿ya? Y que también hay que pensar que nosotros cuando dimensionamos las bombas, vamos a estar considerando que estas trabajen, o vamos a optimizar su trabajo finalmente, porque tampoco es que estemos dimensionando una bomba que para, no sé, ocuparla un corto periodo de tiempo y que se nos eche a perder. No es la idea. ¿Ya? Porque también la operación, por ejemplo, en subte o en rajo, va a estar dependiendo de esta bomba prácticamente, porque quizás más adelante se vea la gran influencia o que tiene, por ejemplo, el agua o las infiltraciones en una galería, que prácticamente puede llegar a inundar esta galería y va a dejar todo el sistema eh, inutilizable. Entonces, comenzamos a desglosar este tópico. ¿De qué depende el punto de operación? Básicamente acá hay 6 factores clave, que son, en primera instancia, el caudal de la bomba, la velocidad de flujo, el número de Reynolds, el factor de fricción, el largo del ducto y las pérdidas de cargas totales. ¿Ya? Eh, el caudal de la bomba, ¿cuánto puede mover, digamos, la bomba, metros cúbicos segundo? La velocidad con la que yo voy a estar moviendo el flujo, el número de Reynolds, que me indica el tipo de fluido que yo estoy moviendo, eh, si es laminar o turbulento, el factor de fricción, la interacción que tienen las partículas del flujo con las paredes del ducto, el largo del ducto y anexo o dependiendo de este largo, las pérdidas de carga que yo tengo a lo largo del ducto por una pérdida de energía, digamos, por la interacción de las partículas con el ducto, y también las pérdidas que me van generando las singularidades. Y entendamos como singularidades todas las irregularidades, por así decirlo, que puede presentarse en un ducto que no es recto
¿ya? Y que en su superficie pueda generar como alguna protuberancia, porque no solamente una singularidad es un codo, perdón, sino que también en la instalación de una llave de paso, por ejemplo, de alguna válvula, porque me genera una irregularidad en la superficie del ducto, en la superficie interna. Entonces, bueno, acá estábamos viendo el caudal, metros cúbicos por hora, que es la cantidad de fluido que está pasando por un punto en un tiempo determinado. Eh, Acá vamos a ver que el caudal tiene unidades medidas de metros cúbicos segundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá el caudal de la bomba que necesito, no sé, para el tema del proyecto o de la prueba, también lo puedo calcular como la tasa de infiltración que yo estoy teniendo, dividido en el tiempo de operatividad de la bomba por 100. Este tiempo de operatividad guarda relación con que una bomba no está trabajando las 24 horas del día, ¿ya? Generalmente se dimensiona para que, no sé, a lo largo del día la bomba trabaje, por ejemplo, 4 horas, 6 horas, etcétera, dependiendo de la tasa de infiltración. Entonces, por eso acá tenemos un tiempo de operatividad porcentual, ¿ya? Que refleja porcentualmente qué parte del tiempo de un día es lo que trabaja la bomba. La velocidad del flujo guarda relación con la distancia por unidad de tiempo que recorre el fluido. Bueno, acá se ve que la velocidad puede ser el caudal dividido en el área, ¿ya? Acá tienen que tener esto siempre en consideración, que las velocidades típicas van mínimo de 0,5 metros por segundo hasta máximo 2,5 metros segundo. Si les dan alguna velocidad de flujo fuera de este rango, ya eso directamente va a estar malo. Así que tienen que tener ojo y ahí tienen que entrar a jugar con las dimensiones o con el área de la sección, pues, de la tubería, según sea el caso. Acá el número de Reynolds eh, guarda relación con las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas de los fluidos, que básicamente se relacionan en el comportamiento que tienen las partículas cuando el fluido se va desplazando, ¿ya? Y la interacción que puedan generar como con las paredes del ducto o la interacción entre las partículas del mismo fluido. Entonces acá, según el número de Reynolds, podemos diferenciar tres tipos de fluidos: el laminar, el de transición y el turbulento. El Reynolds menor a 2000 sería un flujo laminar, en donde acá se aprecia en la imagen, o sea, en la sección A de la imagen, que básicamente todas las partículas siguen una misma tendencia, una misma orientación y un mismo sentido, ¿ya? No se genera gran interacción entre ellas, por lo tanto no hay como eh, pérdida de energía en su transporte, ¿ya? Eh, el Reynolds entre 2000 y 4000 refleja un flujo de transición, que es el término como intermedio entre un laminar y un turbulento, donde no necesariamente se conoce realmente cómo va a ser su comportamiento, ya que tiene un poco de laminar y un poco de turbulento. Pero sí lo que se conoce es que sobre un Reynolds de 4000 ya es un flujo de turbulento, que se aprecia en la sección C de la imagen, en donde acá constantemente se están generando interacciones entre las partículas del fluido, ¿ya? Lo que va generando una pérdida de energía del fluido o en el transporte del fluido a lo largo del ducto. Esa es como la gran incidencia y diferencia entre estos dos tipos de flujo, ¿ya? Bueno, acá el factor de fricción viene a dar cuenta un poco de lo anterior, que
también se utiliza para calcular las pérdidas de carga en una tubería debido a la fricción, que era, digamos, como la interacción entre las partículas y entre las partículas a la vez con la superficie de la tubería. Y acá se ve en este gráfico que, por ejemplo, acá se tiene la zona del flujo laminar. En estricto rigor está como zona gris en la de la zona turbulencia, y posteriormente ya estas rectas son el flujo turbulento. Perdón, acá la zona gris es la de transición. Entonces, acá igual se desconoce un poco el comportamiento que tendría el fluido y los factores de fricción realmente. Em, Eso. Formulismo acá respecto del número de Reynolds para los tres tipos de flujos y el factor de fricción. ¿Ya? Las pérdidas de carga, como ya comentaba un poco, dependen directamente de la tubería, de las singularidades que en ella existan y del largo de la tubería, ya que se producen, digamos, por la fricción existente entre las partículas entre sí, las del fluido, y la interacción entre las partículas contra las paredes de la tubería, que eso es lo que va generando, digamos, una pérdida de energía a lo largo de el transporte de este fluido por la cañería. Entonces, las pérdidas lineales, o sea, las pérdidas totales, perdón, van a ser igual a la sumatoria de las pérdidas lineales más las singulares. Ya, acá las pérdidas lineales dependen directamente o básicamente se corresponden con el largo de la tubería. Esa es como la gran incidencia que tienen en este apartado, ¿ya? Y acá las pérdidas singulares son las que se producen por cualquier obstáculo que se presente en la tubería. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos que la tubería de un cierto diámetro pasa a un diámetro mayor. Entonces, en ese paso se generan estas esquinas, en esta esquina se generan regiones de turbulencia, lo cual va afectando o genera una mayor pérdida de energía en esta zona al flujo que va pasando entre esta zona, ¿ya? Lo mismo pasa acá, que este caso generaría mayores pérdidas, que es cuando de un flujo, va, de un diámetro mayor, perdón, el flujo pasa a un diámetro menor. Entonces aquí se generan estas dos zonas de turbulencia, que es cuando termina el diámetro mayor y cuando comienza el diámetro menor. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y cuál es la gran incidencia? Que aquí, tal como se ve en la imagen, esta zona me, me disminuye el diámetro real por el cual va a poder pasar el fluido, ya que en torno a las paredes de esta tubería se va a estar gestando mucha turbulencia. Por ejemplo, acá también se puede apreciar en este codo en 90 grados que en esta esquina, cuando el flujo va hacia el sentido de la mano derecha, o hacia el lado derecho, se me va a ir generando esta turbulencia en esta esquina, en lo cual prácticamente las partículas podrían quedar aquí dándose vuelta. Entonces, esto también eh, se traduce en una pérdida de energía del flujo al ser transportado, ya que probablemente también me va a estar reduciendo el diámetro de la tubería real en esta zona, ¿ya? Porque esta zona de turbulencia no me estaría permitiendo el paso libre de las partículas que vienen de la zona de la parte inferior, ¿ya? Y bueno, acá también la instalación de alguna válvula me genera unas zonas de irregularidades en la superficie interna de la tubería. Por lo tanto, puede ser este caso o este caso, y me va a estar generando turbulencia en esta zona,
y también hay que considerar la pérdida que pueda generar esta instalación. Acá para el cálculo de las pérdidas singulares hay que ir muy al detalle de qué singularidad se está considerando en la tubería, ya que cualquier singularidad va a tener un coeficiente de pérdidas singulares, a partir del cual podemos determinar las pérdidas singulares, ¿ya? O si no, podemos tener o rescatar por ahí el largo equivalente, o la longitud equivalente de la pérdida equivalente que me estaría generando esa singularidad, ¿ya? Y ese es como el símil entre el coeficiente de pérdida y la longitud equivalente de pérdida equivalente. Pueden ser esas dos opciones. Y acá un poco ya vamos entrando a lo que es la selección de las bombas. Y aquí siempre vamos a necesitar tener en claro cuál va a ser el caudal que se desea mover y la altura a la cual se quiere llevar dicha caudal. Esto anteriormente se debe ubicar en las curvas características de las bombas, que estas curvas las va a entregar el fabricante de las bombas y en base a las cuales nosotros vamos a seleccionar las bombas y ver cuál nos conviene para nuestro requerimiento de caudal y altura. Entonces, acá se presenta en la imagen una curva característica, donde aquí el fabricante, básicamente en la parte superior derecha, entrega algunos detalles del modelo, de las revoluciones o RPM que alcanza la bomba, los diámetros, etcétera. Entonces aquí vamos a ir desglosando parte por parte toda esta información que se ve en la imagen, ¿ya? Lo que sí, en el eje X siempre va a estar el caudal en metros cúbicos por hora o GPM, galones por minuto, si no me equivoco. Y en el eje Y, la altura en metros o en pie, según su equivalencia. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la eficiencia de la bomba, es una relación porcentual entre la potencia hidráulica y la potencia eléctrica. Por lo general, las bombas andan entre una eficiencia del 55 y un 70%, ¿ya? Y esto es qué porcentaje de la potencia hidráulica la bomba con la potencia eléctrica me está convirtiendo, o qué tan eficiente es la bomba en su uso en el medio en que yo la estoy utilizando, ¿ya? Si me paso, por ejemplo, del 70%, pucha, ya es como que estoy prácticamente reventando la bomba y poco y nada va a durar. Entonces no es la idea. Si yo voy acá a las curvas, en este apartado se muestra en tonos morados todas las curvas que representan la eficiencia de la bomba, ¿ya? Em, Generalmente van en este sentido y en esta orientación. Si yo luego eh, mi punto va a quedar entre medio de estas dos curvas, siempre tengo que extrapolar, ¿ya? Para cualquier parámetro que yo esté viendo en estas curvas. Eh, y acá la eficiencia va en porcentaje, ¿ya? A pesar de que aquí aparezca 68, 71, 73. Luego vemos la potencia de la bomba, que en estas rectas que van como hacia abajo, en tono azules, la potencia de la bomba sería en HP, siempre se ve, y bueno, también, si el punto queda entre medio de dos rectas, hay que extrapolar. El NPSH es la altura neta positiva de succión, y aquí
esto igual es importante que lo consideren porque es la máxima altura a la cual en la bomba no se va a generar la cavitación. Que la cavitación es cuando, por ejemplo, aquí a la entrada de la bomba o del rodete, se genera aire, después con el sentido de giro, la presión, la RPM, se genera vapor y eso entra a dañar el rodete y ya la bomba empieza a morir. Y ahí vamos a tener obviamente problemas en el sistema de transporte del fluido. Entonces eso lo vemos acá en las curvas, en estas rectas verticales también, y que van en metros. ¿Ya? Acá, en estas curvas que intersectan el eje Y, siempre se va a ir mostrando el diámetro del rodete en el cual el fabricante tiene disponible el modelo de bomba que nosotros estamos seleccionando. ¿Ya? Acá, por ejemplo, siempre nosotros vamos a ir y a seleccionar una bomba de las que el fabricante nos muestra. Yo aquí no podría ir a decirle, oye, ¿sabes? Necesito una de 10 pulgadas y media. Es de 10 pulgadas o de 11 pulgadas. ¿A alguien se le ocurre, así como a priori, o desde ya, qué tendría que hacer en ese caso? Así como, ¿cuál selecciono? Sin mi punto quedara en el de 10 y medio. Como para que no sea un monólogo esto. Se tendría que aproximar hacia arriba, por ejemplo, a la de 11 pulgadas. Ya, porque ¿qué pasaría si yo la aproximo hacia abajo? Ay, no sé, No, no, pero sí, está me bien, pues. tinca. Está bien, pues, pero te pregunto eso, o sea, si tu punto te define el requerimiento de caudal y de altura que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí serían, ponte tú 90 metros. Entonces, si yo la aproximo hacia abajo, la bomba no me va a dar los 90 metros, pues, va a llegar a 80, por ejemplo. Ah, claro. Entonces, igual, en ese sentido, siempre se va a la curva de arriba. Ya. Ya. Ah, ¿hay alguna parte, o sea, una consulta de la parte como teórica de esto? Por mi parte, no, por lo menos. No por ahora, al menos yo. Ya, como para no latearlo tanto y que comience el ejercicio, tirar los números. Ya, acá estoy, acá estoy. Estaba ordenando un poquito. Eh, no, este no era. Ya, ya chicos. Bueno, como dijo el Sergio, ahora viene el ejercicio. En la ayudantía, si no me equivoco, vamos a tocar dos tipos de ejercicio. El primero es subterráneo y el segundo es de rajo. ¿Ya? Y no sé si se fijan por acá, este es más o menos el diseño que ustedes tenían en su proyecto, ¿ya? Así que les puede servir hacer este ejercicio con respecto al proyecto que van a tener. Bueno, lo importante acá es prácticamente lo que está subrayado en gris, ¿cierto? Siento que no sé si será necesario leerlo todo, así como completo, porque lo van a tener. Lo importante es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Que lo primero es determinar el número de estaciones de bombeo, ¿ya? Eh, las estaciones de bombeo es prácticamente donde uno almacena el agua acumulada de las frentes, ¿cierto? Y ya sean por la misma agua, por infiltración, o por la que se utilizan los equipos. Y la pregunta 2 nos dice, o sea, la segunda parte del ejercicio dice el punto de operación de la bomba,
número de bombas, presión, caudal, potencia, NPCH y rendimiento, que son prácticamente las últimas cosas que estaba diciendo el Sergio. ¿Ya? Entonces, ustedes deben tener bien ordenaditos los datos, ¿ok? Está ubicado a 458 metros, ¿cierto? De profundidad. La pendiente de la rampa es del 11%. La tasa de infiltración, como nosotros estamos trabajando en el sistema métrico, deben pasar los litros segundo a metros cúbicos por hora. Tenemos el diámetro de la tubería, lo mismo. Como está en pulgadas, nosotros tenemos que trabajarla en metros. Tenemos la viscosidad dinámica, que ustedes deberán acordarse por Bernoulli o alguna clase por el estilo, de dónde se saca, y prácticamente la dan acá, ¿cierto? Viscosidad dinámica. Acá, ahí está, perdón. Ahí está la viscosidad dinámica, está aquí, ¿cierto? Luego tienen la rugosidad, la densidad del agua, las pérdidas equivalentes y el tiempo de operatividad, ¿ya? Este 45% se ve reflejado en que la bomba prácticamente no funciona todo el día, porque si estuviera funcionando todo el día, primero se gastaría mucha energía y lo siguiente es que prácticamente drenarían toda la mina. Por eso es bueno tener estaciones de bombeo que tengan una capacidad del doble de la bomba, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, vamos a los cálculos entonces. Primero se debe determinar el caudal de la bomba, ¿cierto? Tenemos la tasa de infiltración, ¿cierto? Que es input, el tiempo de operatividad en porcentaje multiplicado por 100 y nos da 136 metros cúbicos por hora, ¿cierto? Luego tenemos la velocidad del flujo, que es el caudal de la bomba calculado anteriormente, dividido en el área de la tubería, que también es dato, ¿ok? Y nosotros, haciendo las conversiones, podemos obtener los metros segundos de la velocidad del flujo, ¿cierto? Luego de eso, tenemos el número de Reynolds, que es por fórmula, ¿cierto? La densidad del agua, el diámetro de la tubería, la velocidad y la viscosidad dinámica. Y el factor de fricción es el que ustedes conocen, el que despejaron de Bernoulli, ¿cierto? Y el que está acá. No quiero decirles cómo se despeja, pero se puede despejar de esta forma. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué es importante? Si ustedes se fijan acá, ustedes pueden ver el tema de acá, que es la aspereza relativa, que vendría siendo el E dividido en el diámetro. Si nosotros tenemos esto, que es técnicamente similar a este valor, el 0,016, ¿cierto? Nos va a dar un valor por acá. Y si se acuerdan en el laboratorio que ustedes hicieron, para poder representar esta curva, se debe extrapolar siendo paralelas a las demás curvas. Luego acá tenemos el número de Reynolds, ¿cierto? Que lo determinamos anteriormente, y con eso podemos obtener el factor de fricción. ¿Ya? Luego, la longitud de la tubería está dada por los 458, que vendría siendo la profundidad a la cual está el yacimiento, y la pendiente del 11%. Haciendo una regla de 3, se puede obtener el largo L, ¿ok? En la cual es el siguiente. 100 es a 100, así como X es a 458, y de esta forma tenemos el 4163, que vendría acá abajito. Y por regla de triángulos, el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Se despeja la hipotenusa con raíz y se obtiene un largo, ¿cierto? Que es prácticamente, es en teoría lo que debería medir la tubería. Las pérdidas lineales se calculan de la misma forma que estaba explicando el Sergio: factor de fricción, largo equivalente, velocidad al cuadrado, diámetro de la tubería y 2 por la gravedad. ¿Ok? Para este caso nosotros utilizamos 9,81. Luego de eso, obtenemos las pérdidas singulares. Y se obtienen de forma similar a las de arriba, pero esta vez se ocupa el largo equivalente. ¿Ok? Que el largo equivalente, si no me equivoco,
estaba dado por aquí, la pérdida equivalente de 45 metros. Que si no me equivoco, acá lo dicen también. Una pérdida equivalente de 45 metros, que son las válvulas de seguridad. ¿Ok? Entonces, de esa forma obtenemos pérdidas lineales, pérdidas singulares. Y aquí la anotación es que son 45 metros de pérdida equivalente por cada bomba instalada. Es decir, que por cada bomba yo voy a tener una válvula. Siguiendo con los cálculos, nosotros necesitamos una altura a remontar aproximada. Tenemos que saber cuánta es el H de las bombas que mostraba el Sergio. Tenemos que tener, ¿cierto? Y para eso se ocupan los datos que calculamos anteriormente. Pérdidas lineales, singulares y la distancia de levante vertical. Vendría siendo los 458 metros de profundidad del yacimiento. Eso nos va a dar una altura a remontar aproximada. ¿Por qué aproximada? Porque este va a variar, ¿ya? En función de la bomba que nosotros vamos a utilizar y el número de bombas que vamos a utilizar. Luego tenemos la cantidad de bombas. ¿Ok? Nosotros acá tenemos distintos cantidades, por así decirlo, 2, 3 y 4, para distintos caudales. O sea, para distintas alturas. Luego de eso, la altura a remontar final es la que nosotros vamos a utilizar de acá, ¿cierto? La de 126,1, que es la menor, y lo vamos a multiplicar por 4 las pérdidas, estas de acá. Oye, disculpen si me pierdo un poquito. Estas de acá, las pérdidas singulares. ¿Ok? Por el 4. Y finalmente nos va a dar la altura a remontar real, por así decirlo. Y que cada bomba va a levantar 126,5 metros de agua. Entonces, el punto de operación decía que era de 126,5 por bomba. A ustedes se les va a dar una especie de planilla que vendría siendo esto, que son las curvas de las bombas. ¿Cierto? El punto de operación vendría siendo a los 136, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como dijo el Sergio, si bien este es el punto teórico en el cual funciona la bomba, vendría siendo los 126,5, ¿cierto? Acá los 126,5, esto es aproximado, por si acaso, 126,5 con el caudal de perdón, era este, 126,1 con el 126,5. No, disculpen, me estoy perdiendo un poquito. El caudal que estábamos determinando anteriormente está dado por esto, ¿cierto? Por los de acá. No, el caudal era el que habíamos calculado al inicio. Discúlpenme, chicos, este de acá, 136. Ahora sí, es el 136. Entonces acá tenemos el caudal de 136, ¿cierto? Con los 126 que habíamos calculado anteriormente. Luego de eso, nosotros tenemos nuestro punto de operación. Y de esta forma nosotros calculamos, tenemos la curva de resistencia de la bomba y de la tubería, por así decirlo. Vendría siendo el R de acá. Ya. Sin embargo, como nosotros tenemos acá, ¿cierto? Este punto, nosotros tenemos que intersectarlo con una curva de la bomba. ¿Ok? Y esto es lo que se hace acá. Se coloca el punto de instalación, ¿cierto? Es donde nosotros vamos a utilizar realmente la bomba, que vendrían siendo los 136 con 156 metros. Vendría siendo esta curva de acá. ¿Ok? El diámetro de rodete es de 13,1 cuartos, ¿cierto? El que está aquí, el que nos representa esta línea de acá. Luego tenemos una eficiencia del 65%. Si ustedes se fijan, estas curvas, que son como una especie de U, indican la eficiencia. ¿Ok? Y como estamos entre el 64, si no me equivoco, y el 68, obtenemos un valor medio que puede ser 65. El NPCH es de 3,2, ¿cierto? Si aquí tenemos el 3, el 4
puede ser 3,2, porque este de aquí vendría siendo como la mitad, más o menos. 3,5. Entonces la mitad de eso, 3,2. Y luego tenemos una potencia de 112 HP, que vendría representada por estas curvas de acá. ¿Cierto? Y si nosotros vemos estas curvas, aquí está la de 125. Claro, sería una potencia de 112 HP. Y estaban las curvas que iban saliendo respectivamente. Bueno, y finalmente, en base a lo calculado, se utilizan 4 bombas conectadas en serie cuyas características son el punto de operación, el diámetro, la eficiencia, NPSH y la potencia, que son los datos que nos habían pedido. Y obviamente, como son 4 bombas en serie, se necesitan 4 estaciones de bombeo. ¿Ok? Y... Y eso lo digo yo. Ya. Ok, ok. Sí. Sí, antes de eso, ¿quedó alguna duda? Disculpen chicos si me enredo un poquito. Pero es prácticamente seguir los cálculos hacia abajo y llegan al resultado. ¿Se logró comprender lo que dije? Sí, pero lo del gráfico, el 3,5 que perdí en esa parte que... Un cachito, 3,5. sí, cuando lo mencionaste ahí que perdí. ¿Cuál 3,5? Disculpa, ¿el Sí, NPCH? 3,2 había dicho, es que por eso escuché Ya. 3,5, por eso quedé colgado. Dale, mira, voy a colocarlo aquí. Ya, se supone que nuestra curva era más o menos... no, disculpa. Déjame adelantar uno. Ya. Ahí está nuestro punto, ¿cierto? Y aquí, en esta línea de acá, nosotros tenemos la de 3, ¿cierto? Estamos hablando del NPSRH, ¿ok? Y esta de acá representa la de 4. Y nuestro punto está cercano acá. Y entre esta distancia hay 1 metro, por así decirlo. Entonces la mitad vendría siendo 3,5. Y la mitad de eso vendría siendo como los 3,2, por así decirlo. Ya, ahí está, ya, gracias. Lo que pasa es que todas estas curvas se tienen que ir extrapolando, ¿ok? De esa forma se obtienen los datos. Ignacio, ¿Sí, sí? ¿cómo se puede deducir de cuántas bombas que quiero elegir? Porque en la diapositiva anterior aparecía el caudal dividido en 2, en 3 y en 4. Sí, sí. Entonces, ¿cómo elijo cuántas bombas puedo poner? Eh, Dame un cachito. Eso puede verse en función de la eficiencia, pero ahí no sé si me pueden ayudar los Lo que chicos, así pasa es como que, para sí, corroborar. lo que pasa es que si tú divides la altura que tienes que remontar, ¿cierto? La que sería la aproximada, en 2 bombas, te da 252. Ya, mira, voy a anotar ese número. 252. Si la dividimos en 3 te da 168 y después en 4 126. Cambia de diapo, Nacho, y mira la curva hasta donde llega en altura el rodete de 13 1/4. Si lo dividíamos en 2 nos daba 252. No llega. Estaba fuera de las curvas. Si lo divides en 3 te da 168. Tampoco llega. Tampoco Si llega. la divides en 4 te da 126. Juguemos con ese. Ya. Por eso se eligieron las 4. Ya, Sí. gracias. Sí. Es que este justo ejercicio lo limitaba que te entregaban las curvas, te entregaban una bomba en específico. Y eso es lo que hace el profesor a veces. Por eso es un ejercicio de prueba. Pero si ustedes lo van a realizar para el proyecto, ustedes pueden seleccionar la bomba a su conveniencia y fijándose en que obtenga la mayor eficiencia. Por eso dijo eso el Nacho. Pero en este caso es un ejercicio de prueba, por eso le entregan la curva. O sea, ustedes se tienen que adaptar a la bomba que le están entregando, en este caso el profesor. Bien. ¿Alguna otra duda para empezar yo? Te dejo compartir. Dale. Ya, gracias. ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, genial. Ya.
Bueno, yo voy a hacer la parte 2 de este ejercicio, que a pesar de que es súper corta y súper rápida de hacer, es una parte muy importante, que es el dimensionamiento de las piscinas o de sus estaciones de bombeo. Y como dice acá la parte 2 del ejercicio, para el problema anterior, diseñe las dimensiones de la estación de bombeo con su longitud total, si la sección es de 4 por 4 metros, con la inclinación de 18 grados, 18%, utilizando el mismo tiempo de acumulación, mantenimiento, imprevistos, decantación de sólidos, entre otros. Entonces, con las mismas condiciones del ejercicio anterior, tenemos que hacer un dimensionamiento de nuestra estación de bombeo, es decir, de nuestra piscina. Bueno, esta es como una imagen de cómo es una estación de bombeo o nuestra piscina que nos servirá para acumular agua, pero justo ahora estaba revisando y hay un error, así que se los voy a mencionar al tiro para que ustedes no se confundan, como fue un error de diseño. Elegimos justo mal una imagen y nos genera este error. Pero esta es nuestra galería, que en este caso decía que era de 4 por 4, o sea que es de altura de 4 metros y ancho 4 metros, y acá tenemos que generar una piscina que está hacia abajo con una ¿Cuál pendiente de estáis 18. dibujando con el light shot? Sí, ¿por qué no se ve? No, no Ah, sé. puta. Ya, perdón. No caché. Parte de toda Ya. la pantalla. Ah, tengo que compartir toda la pantalla. Pucha, perdón chicos. Voy a empezar de nuevo entonces a dibujar. Ya. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, gracias, Basti. Hubiera estado dibujando todo el rato y nadie hubiera entendido nada. Perdónenme. Ya. Entonces, como decía, la galería con sus dimensiones, alto y ancho, y la pendiente que va en esta inclinación, que son 18%. Y el problema acá es que, si ustedes ven, tenemos dos volúmenes, que nos indica este y este volumen de acá. Pero estos volúmenes están mal dibujados, porque este volumen, que es como generar un tipo triángulo, no es de esta forma, sino de esta. Ok, tiro hacia allá, y de acá tiro en ángulo recto. Y lo que hacemos con el resto es generar un rectángulo, ¿ok? Porque esto estaba todo como inclinado y acá se genera un rombo, y acá, bueno, sigue siendo un triángulo rectángulo, pero el triángulo rectángulo que debemos generar debe ser de esta forma, para que lo tengan en consideración al momento de dibujar sus piscinas, que es así y no de la forma que está dibujada acá. Fue un error nuestro al entregar esta imagen, pero se los estoy aclarando ahora para que ustedes, cuando lo hagan, lo dibujen bien, ¿ya? Entonces, bueno, siguiendo esta lógica, lo que debemos calcular, como ya sabemos cuál es la altura de nuestra galería, tenemos que obtener los volúmenes, y para eso debemos obtener x1 y x2. Bueno, entonces los inputs que tenemos son el ancho de la sección, el alto de la sección, la pendiente, que son 18 grados, y la tasa de infiltración, que nos la entregaron al principio del ejercicio, que son 18 litros segundos. Lo primero que debemos hacer es transformar esta tasa de infiltración a metros cúbicos hora. ¿Cómo hacemos esto? Es muy fácil. Como sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros, hacemos una transformación rápida y 60 segundos equivalen a un minuto y 60 minutos equivalen a una hora. Por lo tanto, haciendo esta multiplicación muy sencilla, podemos transformar estos 18 litros segundos a metros cúbicos horas, que serían 61.2. Para el caso del volumen de acumulación que debemos calcular, debemos saber cuánto es el tiempo de acumulación que tendremos y obviamente nuestra tasa de infiltración. Como ya calculamos la tasa de infiltración y sabemos que
esta agua se va a estar acumulando por 24 horas, simplemente multiplicamos y sabemos que necesitamos un volumen de 1468 metros cúbicos. A partir de ello vamos a hacer el cálculo de cuántas son las distancias y los volúmenes en sí que requerimos en cada uno, ya sea en el triángulo y en el rectángulo de la piscina. Ya, para el caso de la distancia x1, que es esta de acá, acuérdense que aquí con un ángulo recto acá, tenemos que hacer una regla de 3 que, como sabemos, para una inclinación de 18%, sabemos que estamos avanzando 100 metros en la horizontal y subiendo 18 en la vertical. Y si tenemos una altura de 4 metros, entonces hacemos una relación de cuánto estaríamos avanzando en la horizontal. Por lo tanto, hacemos una multiplicación cruzada y x1 nos saldría que es un valor de 22,2 metros. Por lo tanto, el volumen 1, que es un triángulo, sabemos que es la altura por x1 dividido en 2 y por el ancho de la sección, lo cual nos daría un volumen de 177,8 metros cúbicos. Y para el caso del volumen 2, es lo restante que necesitamos del volumen de acumulación. Como ya sabíamos cuánto era el volumen de acumulación, que eran 1468 metros cúbicos, simplemente le restamos el volumen 1 para saber cuánto equivale el volumen 2. Ahí debería decir 2, por si acaso. Por lo tanto, el volumen 2 es de 1291 metros cúbicos. Y ahora nos queda obtener cuánto es el valor de x2. Y esto lo hacemos dividiendo el volumen 2 en el alto y el ancho de nuestra sección. Entonces 1291 dividido en 4 por 4 nos da que x2 equivale a 8,62 metros. Como era un rectángulo, y para darle el volumen a un rectángulo, el ancho era 4, entonces simplemente despejamos el valor y nos da que x2, por lo tanto, es 80,69 metros. Entonces, el largo de la estocada, o el largo total, sería la suma de x1 más x2, que serían 102,9 metros. Como vemos acá, x1 vale 22,2 metros y x2 80,7 metros, para generar el volumen total que necesitamos acumular en 24 horas. Es importante mencionar, chicos, que esto, ven que es súper fácil el cálculo de una piscina, y deben también considerar en esto que tenemos que tener un muro de lodos, que por lo general se tiene unos metros más arriba, que como, a ver, ¿cuánto es la distancia por lo general de esto? Que no me acuerdo. Depende de su equipo, pero puta, unos Uno, 3 quizá, que depende del scoop, porque piensen que ese muro de lodo, la función es que ahí decantan los sólidos mayores y después hay que ir a sanearlo, hay que ir a limpiarlo. Vamos a ir con el scoop y la idea es que el scoop no tenga que meterse a nadar para limpiar esto. exacto. Entonces, ¿qué tan adentro lo van a poner? Dependiendo de su scoop, ¿cierto? En los catálogos ustedes pueden ver la distancia que sea necesaria solo para que apenas se mojen las llantas del scoop, que no se metan a nadar, ¿cierto? Exacto. Bueno, pero por lo general es como entre 3 metros, pero no más que eso, porque si no, como dice el Bastián, su equipo tiene que ingresar acá y tiene que sacar todo el material que se está acumulando, todo el lodo acumulado acá, y obviamente no puede ingresar hasta el final de la piscina. ¿Sí? Debe ser una distancia acorde. Y otra cosa muy importante es que estas piscinas las construyen nuestros mismos equipos, y por lo tanto tenemos que, para el momento de darle la pendiente, tenemos que tener en consideración cuál es la pendiente máxima en la que trabajan nuestros equipos. No podemos decir, no, nuestra piscina va a tener una pendiente de, no sé, pues 24%. Es algo ilógico, porque nuestros equipos no van a
ingresar a una pendiente tan alta, entonces tienen que hacer todo eso de acuerdo a sus equipos. No pueden darle una pendiente muy alta porque sus equipos no van a poder ingresar, no van a poder, por ejemplo, perforar, o el mismo scoop no va a poder ingresar a sacar el material, porque esto ustedes lo tienen que construir de igual forma como construyen cualquier otra galería. Así que para que lo tengan en consideración. Bueno, así de simple se construye o se hacen los cálculos de una piscina o una estación de bombeo. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, entonces continúe el bati. Bati, no te escuchas nada. Gracias, estaba silenciado. Buena, ya. Miren, chica, la Tali se los dijo como implícitamente, pero si ustedes en su proyecto van a diseñar una piscina, ¿cierto? Tienen que darle una pendiente. Les dijo que tienen que mirar la pendiente que remontan su equipo. ¿Alguien sabe qué pendientes de qué equipos tiene que mirar? Piensen, ¿con qué equipo yo construyo esto? ¿Alguno? Del Jumbo y el Scoop. Sí, eso, del Jumbo y del Scoop, ¿ya? De eso tienen que mirar las pendientes. ¿Por qué? Claro, cualquier equipo va a poder bajar, pero se va a poder devolver. Y miren que el Scoop tiene que devolver cargado, porque el camión no se va a meter aquí, ¿ya? Así que fíjense en eso. Además, el muro, ¿qué más? En sus piscinas pueden utilizar bombas centrífugas, no es necesario que utilicen bombas sumergibles pues, con alta concentración de sólidos como bombas de lodo, no, porque ustedes tienen un muro de lodos que atrapa la mayor cantidad de sólidos y además se pueden llegar a utilizar reactivos para que decanten sólidos, ¿ya? Y eso les permite sin problema usar bombas centrífugas, para que utilicen bombas centrífugas para el proyecto, por eso lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, yendo con el otro ejercicio, este ejercicio salió, no me acuerdo cuándo, pero hace quizás 3 semestres creo. De todos los ejercicios que ha habido, el más despapeado, porque es un rajo. Siempre entra algo que es Salió el semestre que lo relacionado. dices tú. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, es un rajo y siempre preguntan subterráneo. ¿Ya? Entonces, bueno entenderlo. Si entienden la lógica del anterior de lo que le explicaba el Nacho y la Tali, todo bien. Entonces, leámoslo un poquito. Nos dicen que hay una compañía que está planificando acceder a un cuerpo mineralizado ubicado a una profundidad de H metros, mediante un rajo abierto que intercepta un gran acuífero regional con un ángulo del pit final tanto, 55 grados. Aunque la tasa de infiltración es variable, se toma como caudal máximo de infiltración el que está aquí, están todos los datos en la tabla, ¿ya? Nos dice que estando gran parte del pit bajo el nivel freático, a usted se le solicita diseñar el sistema de drenaje utilizando las curvas de bomba adjuntas, que las vamos a ver después, sacando el agua hasta un estanque de acumulación en la entrada de la mina. Para ello debe utilizar estaciones de bombeo intermedias con capacidad de acumulación, empleando una tubería de diámetro 8 pulgadas. Y, bueno, aquí nos dice lo mismo. En la tabla se proporcionan también otros datos como la viscosidad dinámica del agua promedio, la rugosidad absoluta de la tubería y la densidad del agua. Considere una válvula de seguridad después de cada bomba y otra válvula de mariposa. ¿Ya? 2 válvulas, cada una con su respectiva longitud equivalente. Considere que las bombas están operativas un porcentaje del tiempo y bla bla. ¿Alguien entienden bien el concepto de longitud equivalente? Siempre hay algunas dudas con el concepto. Si yo les digo que si pongo una válvula tengo una longitud equivalente, por ejemplo aquí de 45 metros, o en pérdida, por ejemplo, en pérdida, mejor veámoslo como ya lo calculamos. ¿Alguien entienden bien los conceptos de pérdida? Porque si entienden los conceptos de pérdida, en el fin entienden esto.
Si la pérdida lineal me da, por decir un número, 15 metros, ¿alguien puede explicar qué significan esos 15 metros? Lo que sea. Es porque si después les preguntan o algo, tienen que entenderlo. ¿O qué piensan que significa? No, yo por lo menos no cacho. Si lo podéis explicar igual. Ya, si se los preguntaba porque no vi análisis de eso en los de Bernoulli. Ya, pero ¿qué significa la pérdida? Si me da una pérdida lineal de 15 metros, yo tengo que entender esos 15 metros como 15 metros de tubería adicional que debo remontar. Es decir, si estuviéramos trabajando con Bernoulli clásico, ¿cierto? Donde no están estas pérdidas, y yo quisiera llevar agua a través de un ducto durante 100 metros, oye, yo calculo, bomba, mira, sé que esta bomba me llega a 100 metros, y técnicamente llegaría si no considero las pérdidas. Pero si considero ahora que hay pérdidas de fricción y supongamos me daban 15 metros, yo ya no puedo calcular que la bomba tiene que impulsar solo 100 metros, tiene que impulsar 115. ¿Ya? Por eso las pérdidas básicamente se traducen como metros adicionales de tubería que debemos recorrer. Así como, no sé si se entiende así. Bueno, yo entiendo eso. Sí, yo por lo menos sí caché el tiro. Ya, bacán, eso importa. Entonces, ¿qué más? Bueno, y esto es lo que nos preguntan. Vamos a ir analizando punto por punto. Primero, el volumen de acumulación diaria y una recomendación para drenar el fondo del pit a medida que vaya avanzando en los desarrollos de la profundización. Es un poco de teoría. Entonces, esta es la curva que nos dan. Si no me equivoco, es la misma, de hecho, de ejercicio anterior que de otra prueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre en estos ejercicios? Vamos a ordenar los inputs. Ya están ordenados en una tabla, pero aquí están ordenados de nuevo. Tenemos la profundidad, el ángulo del pit, la tasa de infiltración y se convierte a metros cúbicos hora, ¿ya? Importante que sepan convertir a esto, ¿ya? El semestre pasado pasó que al menos uno o dos proyectos venían con mala conversión de litro a metros cúbicos, ¿ya? No les puede pasar eso, menos en esto porque esto es servicio, ya es agua, electricidad, aire. Lo demás que están haciendo los proyectos de ramo anteriores. No la caguen y sobre todo en el ramo. El diámetro de la tubería, 8 pulgadas. Ya todos sabemos que una pulgada son 0.0254 metros. Lo convertimos. Viscosidad dinámica, rugosidad, densidad, las pérdidas y el tiempo de operatividad. También entienden el concepto de tiempo de operatividad bien o no. Si les digo, oye, la bomba tiene un 30% de operatividad, ¿qué me está diciendo? No, ya, más fácil. Si la bomba tiene un 50% de operatividad. Ya, mira, ¿qué le Eso está se diciendo? refiere, se Dale. refiere a la cantidad de horas que va a funcionar, algo así. Sí, eso es. Entonces, si yo te digo que el tiempo de operatividad es del 50%, ¿cuántas horas está funcionando la bomba? Eh, por ejemplo, si el turno es de 8 funcionaría 4. Sí, pero lo vemos durante el día, porque las bombas Ah, no ya, hacen cambio de durante el turno. día. Ah, ya. ¿Cachai? Sí, Sí. pues claro. Ya, ya. Sí, Entonces, pero claro, eso serían es, 12. Ya, claro. bien, eso es, porque lo tienen que definir para su proyecto. Ya, no vayan a llegar con que la bomba va a trabajar 20 horas de 24, porque como les dijeron los chiquillos antes, se desgastan mucho. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que se hace en los ejercicios anteriores, la metodología es la misma. Primero calculamos el volumen de acumulación, tasa de infiltración por tiempo de acumulación. Aquí son 24 horas. En sus proyectos quizás necesiten ocupar 48 horas, ¿ya? Porque para tener más días de almacenamiento, si una bomba falla, ustedes sabrán que no podemos tener 5 bombas compradas en la bodega, ¿ya? Porque son activos, que son costosos, no los puedo tener tirados en la bodega, la bomba no es barata. Entonces, si una bomba falla, supongamos por una cavitación, y tengo que cambiarla, lo más probable es que en un día quizás no alcance, ¿ya? Pero para efectos de prueba, el día, a menos que les digan algo lo contrario. Entonces, con el volumen de acumulación, ¿qué hacemos después? Caudal por bomba. El caudal de la bomba es la tasa de infiltración dividida en el tiempo de operatividad. Ya hablamos del tiempo de operatividad y nos da este caudal, 1560 metros cúbicos hora. Voy a devolverme a la bomba. ¿Alguien sabe qué hacemos ahora? Porque mira, el caudal que necesita la bomba, que necesitamos remontar es de 1560 metros cúbicos hora.
¿Y hasta dónde llega la curva? Hasta 360. Y si es que porque está fuera. ¿Qué hacemos? ¿Alguna idea de qué se podría hacer? Doy una pista. Configuración de bomba. Tenemos paralelo y serie. ¿Alguno que se case con una? ¿Qué usarían? ¿Bomba en paralelo o en serie? Porque esta bomba por sí sola no cumple. En caudal. Ya, mira. Igual no digo nada, todavía falta harto para la prueba, la verdad, y no sé en qué parte de la materia van, así que las bombas en paralelo mantenemos altura, aumentamos el caudal, y las bombas en serie aumentamos la altura y mantenemos el caudal. Como aquí necesitamos más caudal, necesitamos una configuración de bomba en paralelo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces volvemos. 1560. Ahora, ¿cuántas bombas voy a necesitar en paralelo? Y por qué además eso deberían identificarlo ustedes sin que se los digan, pero además en la prueba te pedían determinar el número de bombas en paralelo, ¿ya? Pero el semestre anterior y el pasado no, uno tenía que darse cuenta si necesitaba bombas en serie en paralelo, ¿ya? Ese es el análisis que se hace. ¿Qué me falta? ¿Altura o me falta caudal? Esa es su pregunta. Entonces, bien, en 1560. Caudal por bomba considerando paralelo. Entonces tenemos el caudal total y lo tenemos que dividir por un número de bombas para ver cuánto caudal tiene que mover cada una de nuestras bombas. Lo dividí en 7 y me dio 223. ¿Ya? De seguro, o quizá ahora nadie se cuestiona el 7, pero después sí, así que lo voy a explicar. ¿Por qué 7 bombas? Bueno, uno va dividiendo las bombas y este es el chiste. Es en base a lo mismo que decían delante en el proyecto. Uno tiene que maximizar la eficiencia de la bomba. ¿Sí? Si tengo una bomba con una eficiencia del 20%, piensen que esa bomba nos cuesta plata. No estamos aprovechando el activo, hay que aprovecharlo. Entonces, 223 dados, si se dan cuenta. 223 está más o menos aquí. Bien. Está jugando entre la eficiencia del 76 y el 75. Entre la del 73, si es que estuviéramos acá, ¿ya? Y el 75. Es decir, estamos maximizando la eficiencia. Yo podría haber dividido más veces el caudal, sí, y quizás hubiese quedado acá, pero no maximizo eficiencia. Quizás podría haber dividido en una menos, ¿ya? Pero esta es la que maximiza la eficiencia. Por eso 7, ¿ya? Entonces la prueba que hace uno los divide varias veces, como el ejemplo que les mostraron antes, que dividían por varias bombas y van viendo los números. Aquí es lo mismo, y se van a dar cuenta que se maximiza. Entonces, una vez que sabemos que son 7 bombas, porque esa nos va a maximizar nuestra eficiencia, y ya tenemos el caudal por bomba, podemos seguir con el ejercicio como se hace siempre. Velocidad del flujo, el caudal de la bomba por el área de la tubería. El caudal por bomba, si aquí ponen los 1500, les va a dar una velocidad muy alta. Y recuerden lo que les dijo el Sergio, las velocidades normalmente van entre los 0,5 y los 2,5 metros segundo. ¿A alguien se le ocurre por qué las velocidades no pueden ir a más altas de 2,5 metros segundo? Bueno, para no alargarnos más, voy a volverme al inicio. Ya, pero lo voy a hacer. Miren, aquí está. Miren, estas son las pérdidas. Si se dan cuenta, la velocidad está al cuadrado. Si la velocidad supera los 2,5, la velocidad está al cuadrado en las pérdidas. Las pérdidas se van a incrementar exponencialmente. Por eso las velocidades no son tan altas. ¿Y por qué las velocidades no deben ser menores a 0,5 metros segundo? Porque voy a incurrir en un tamaño de tubería muy grande. Y si tengo un tamaño de tubería muy grande, ¿qué quiere decir? Que estoy comprando más material, porque una tubería de mayor diámetro tiene más material que una tubería de menor diámetro, entonces más costosa. ¿Ya? Ese es el porqué del rango de velocidad. Está dentro del rango, así que estamos bien. ¿Ya? Aquí obviamente se van a dar cuenta si ponen el otro diámetro que les va a dar una velocidad nada que ver y ustedes deberían decir, oye, este número la verdad es que está raro. ¿Ya? Entonces, después que hacemos, el procedimiento es lo mismo. Número de Reynolds, ¿ya? Sin decimales. ¿Qué hacemos después? Factor de fricción. Fórmula.
Y ya la explicaron delante. A veces no tenía que mostrarlo. Ya. Entonces, ¿qué nos falta ahora? ¿Cuál era el paso siguiente después del factor de fricción? Tenemos que determinar de lo mismo que estábamos hablando, las pérdidas. ¿Y qué necesitamos para calcular las pérdidas? La longitud de la tubería. ¿Ya? Nos piden llevar el agua desde acá abajo. Imaginemos que aquí hay una bomba y hay estación entre medio, pero el fin es llevar el agua hasta acá arriba. ¿A alguien se le ocurre cómo determinar la longitud de esta tubería? ¿De la roja? ¿Alguna idea? Es la clave del ejercicio. Lo demás era lo mismo de siempre. Miren, voy a hacerlo nomás. Ahora a alguien se le ocurre cómo. Con la profundidad que te dan y el ángulo. Sí, con el ángulo del pit y la profundidad que tenemos, usamos tangente y luego vamos a terminar esto, la longitud. Ya, ¿qué sería esto? Usamos la tangente, por Pitágoras determinamos el L. ¿Ya? Y ahí está la longitud de la tubería. ¿Ya? Es pura geometría, siempre es geometría, chiquillos. Si ven en las piscinas son triángulos, aquí son triángulos, en subte son triángulos. ¿Ya? Entonces ya como tenemos la longitud podemos calcular las pérdidas lineales. Las pérdidas lineales siempre van a ser mayores a las singulares. ¿Sí? Eso también se lo dijo el Sergio. Ya, entonces las calculamos y nos dan 8,89. Y las singulares, recuerden que tenemos dos válvulas, ¿cierto? Y esto es igual a 2,6. Ojo que estas son las pérdidas por estación. Por estación de bombeo tenemos dos válvulas. Ya, eso lo sabemos, nos lo decían. Entonces, ¿por qué no sacamos? ¿Por qué alguien me dirá, oye, cómo es el número de estaciones? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Podemos sacar una altura a remontar inicialmente que le podríamos decir aproximada, que va a ser las pérdidas lineales más las singulares más la distancia vertical de levante. ¿Por qué aproximada? Porque este 2,6, como ya les dije, es para cada estación de bombeo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que en cada estación de bombeo tenemos dos válvulas, pero son pérdidas singulares, entonces son mínimas. La variación que vamos a tener entre el resultado de ahora y el final, la verdad es que es súper poco. Mira, si se dan cuenta, 361 a 366. ¿Ya? La verdad es que con esta aproximación podemos determinar cuántas estaciones necesitamos. ¿Cuántas estaciones vamos a necesitar? Bueno, vamos a querer lo mismo. Mira, esta, si lo dividimos en 2 nos da 180. Si lo dividimos en 3 nos da 120. Y si lo dividimos en 4 nos da 90. Estamos hablando de altura, ¿cierto? Volvemos aquí. Miren, si se dan cuenta. 180 si lo dividíamos en 3, si no me equivoco, en 4. 120 si lo dividíamos en 3. Y 90 si lo dividíamos en 2. ¿Ya? Pero maximizando eficiencia, siempre eso, esa es la clave, maximizando eficiencia. Nos vamos a quedar con 3, porque quedan 120 a la mitad del gráfico, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sacamos la altura a remontar efectiva, entre comillas, o neta, que sería la misma pérdida singular, pero ahora la pérdida singular por 3, ¿cierto? Porque tenemos 3 estaciones, más la distancia vertical, o la profundidad, en este caso el pit, y nos da 366. Y entonces la altura que debería remontar cada bomba, ¿cierto? Es de 122,23 metros. ¿Sí? La variación es súper poca debido a las pérdidas singulares, por eso se puede hacer esto. Entonces, ahora nos vamos a nuestras curvas características. Ya. Bueno, en resumen necesitamos 3 estaciones de bombeo que sean capaces de remontar 122 metros cada una. En cada estación de bombeo tenemos 7 bombas en paralelo para poder remontar el caudal solicitado. Si tenemos 3 estaciones y por cada estación hay 7 bombas, en total tenemos 21 bombas. ¿Qué hacemos ahora? Ubicamos punto de operación. Caudal los 223 y la altura los 122. ¿Ya? Punto de operación. Pero no podemos coger ese punto porque el fabricante no nos hace diámetros de rodete en un punto intermedio, no nos va a hacer un diámetro de rodete especial para nosotros, así que nos aproximamos al inmediatamente superior porque no podemos quedar cortos. ¿Ya? Entonces,
Entonces, ¿qué hacemos? Quedamos acá arriba, ¿sí? Es solamente desplazar. ¿Y a qué se debe este desplazamiento? Bueno, uno hace el juego, ¿cierto? Con la curva de la resistencia y podemos mirar. De hecho, aquí debería aparecer. Bueno, en el ejercicio anterior que les mostró el Nacho estaba la curva de resistencia, aquí no está. Pero la idea es la misma, ¿cierto? Extrapolamos, nos desplazamos hacia la diámetro rodete inmediatamente superior para no quedar cortos. ¿Y qué pasa aquí? Se mantiene el caudal y la altura aumenta un poco. Y damos todas las especificaciones necesarias, ¿cierto? El 13 un cuarto, 75% de eficiencia, ¿cierto? 75, aprox. Estos son aproxi, si varían un poco o no, va a estar bueno. Sí, o sea, si aquí hubiese puesto 75,4, da lo mismo. El NPCH, ¿cierto? Es 5,1, 5,1 aprox, y la potencia 148. Aprox, todo es aprox aquí en este caso, ¿sí? Cuando trabajamos así con las curvas. Finalmente, en base a lo calculado, siempre damos el resumen. ¿Ya? Siempre se entrega el resumen. Y nos pedían un esquema, si no me equivoco, de cómo se vería. Bueno, y aquí tenemos el fondo del pit, estación, 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 y salimos. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda de este ejercicio. La clave está un poco en lo que analizamos al inicio, de cómo discretizar si necesita un bomba en paralelo o en serie. Porque últimamente así son las pruebas, ¿ya? Cada uno tiene que ver si le toca hacer bomba en paralelo o bomba en serie. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si no, igual después tienen la grabación o nos pueden Sí, preguntar. por mi parte todo claro. Vale. Entonces, bueno, esos son este es el ejercicio, el ejercicio de la prueba. Si llegan a la prueba no sabiendo hacer esto, no les va a ir bien. Hay veces que directamente la prueba es solo este ejercicio. ¿Ya? Ahí les digo todo. Entonces, ¿por qué es importante el drenaje en minas? Bueno, aquí pusimos algunas cosas que tenemos en terreno. Por ejemplo, miren aquí. No hay zanja, no están ocupando bombas para drenar la frente. Y miren cómo está el agua. Esto es la frente de trabajo. ¿Ya? Dificulta cualquier actividad que se está haciendo en la frente. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, aparte de que se genera mucho barro y los viejos se cansan aquí de caminar. ¿Sí? No es lo ideal tampoco. Bueno, y aquí hay un video que es de una mina en Colombia. Bueno, no es una mina, es el desarrollo de un túnel en Colombia, en donde se puede apreciar la cantidad de agua que utiliza un jumbo para perforar una frente y cómo la bomba de la frente que van a tener que diseñar o escoger para su proyecto, cómo ayuda a que la galería no se nos llene de agua. Miren, miren la cantidad de agua que se junta. Y ven cómo la bomba se la lleva directamente. ¿Ya? Y esta es una de las importancias de estos servicios, ¿sí? Imagínense, tuviéramos toda el agua que se utilizó para el diagrama aquí en la frente. No sería nada entretenido. Disminuiríamos la eficiencia del turno y no es bueno para la productividad nada de eso. Sí. Entonces, por eso es importante esto. Se puso en orden. Sí. Pero eso, pues, chiquillos, esa es la ayudantía de bombas. Eh, También va en el proyecto y como les dijeron, va en la prueba, ¿ya? Así que vale por dos. O sea, siempre es así. Pero eso, cualquier duda, pregunten. Por favor, en el apartado bomba, en el Excel ordenado, ¿cierto? Sean ordenados, sobre todo con esto. Y eso, no sé si no Oye, dejar de yo igual compartir. quería Dale. agregar dos comentarios, creo, que tienen que ya, tres en realidad, tienen que tener claro lo de las conexiones en serie en paralelo, tienen que tener claro los tipos de bombas que existen y para qué se van, ¿ya?
Y respecto a las bombas centrífugas, también tienes que tener claro ya para los tipos de bombas que existen y para qué se ocupan. Porque ha pasado en semestres anteriores que llegan a la presentación, no, estamos utilizando esta bomba, no sé qué, y pucha, uno les pregunta, oye, pero ¿qué significa que tal cosa de la bomba? Y no saben qué responder, po. Entonces ahí directamente se cacha el tiro el papeo. Se, se los dejamos ahí como dato, por si acaso, para que lo tengan en consideración. Ah, ¿Algún otro datito, no? otra cosa, para que no se manden el cagazo, dijo. Eh, sí. Cuando estén escogiendo bombas de la frente, por ejemplo, y esas cosas, no vayan a escoger una bomba de 100 kilos, ¿cierto? Las bombas de la frente las manipula el personal. Yo no sé cómo van en la cátedra con la materia, la verdad. Espero que hayan visto eso de las bombas en la frente, bombas de lodo, bombas de achique, estaciones de bombeo, porque las necesitan. ¿Ya? Y ¿entienden el concepto de estaciones de bombeo? ¿Lo vieron? Es importante. Si no podría explicarle con eso cerrado. ¿Vieron eso en cátedra ya o no? Deberían, no sé. Igual lo voy a Creo, explicar por si acaso. Oye, pero antes Ángel parece que quería decir algo y no se Ah, escuchó. dale. No, está interesado con el tema de los datos a considerar en realidad. Ah, miren, chicos, imaginemos cuál es el chiste de las estaciones de bombeo. La estación de bombeo es básicamente es un cajón de metal. Yo creo que lo pasó el profe, pero si no, ahí vean las clases. Y si no, se los va a pasar. Ya. Imaginemos que esta es una galería y aquí está la frente de trabajo. Imaginemos que acá tenemos una piscina. Ya, una piscina. Y aquí tenemos un jumbo perforando. Y como vimos en el video, el jumbo cuando perfora usa agua. El agua donde cae al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener que tener una bomba de lodo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esta bomba de lodo es capaz de mover X metros. Supongamos que la bomba de lodo mueve 20 metros. ¿Ya? Pero esta galería tiene, no sé, 70. Hasta la próxima piscina. Hay 70 metros. ¿Qué va a pasar? La bomba es capaz de mover 20 metros. El agua va a caer aquí. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué tengo que hacer yo? Saco mi estación de bombeo móvil. ¿Ya? ¿Cómo funciona la estación de bombeo móvil? Bueno, si dibujamos aquí como en un corte, es un cajón que tiene una división al medio, en donde, por ejemplo, aquí llegaría todo el caudal de la frente, como la bomba de lodo, llega material particulado, cae el flujo aquí, los mayores sólidos decantan y el agua por rebalse pase hacia el otro lado, con una menor concentración de sólidos. ¿Ya? Esa es como la ciencia de la piscina de lodo. Y luego, a este lado, yo puedo conectar, por ejemplo, una bomba de achique, porque la concentración de sólido es menor, y termino de completar el tramo. ¿Ya? Llego entonces, si lo dibujo ahí arriba, aquí yo tendría mi bomba de achique, y la bomba de achique me terminaría el tramo hasta la piscina. ¿Ya? Esa es la idea de la estación de bombeo móvil. ¿Ah? Así que ojo con eso. También ojo cuando escojan las bombas de, como les digo, de achique y estas, porque las manipula el personal. No se pasen de 50 kilos ya. No, que no lleguen con la Grindex Max de 1 tonelada. Porque pasa. Y tampoco usen esas bombas en las piscinas. Pues no funciona. ¿Ya? Eh, Otra cosa, cuando escojan estas bombas, vean la frecuencia con la que están trabajando. ¿Ya? ¿Alguien sabe? En Chile trabajamos con. ¿Alguien sabe con cuántos hercios se trabajan en Chile? ¿Con 50 o con 60? ¿Ya? Porque las bombas les van a salir estos mismos. Ya en Chile trabajamos con 50.
por si acaso. No vayan a escoger bombas con 60, si no después van a tener que cambiarlo. Ese es otro dato. Ya. Y eso, voy a dejar de grabar.